En el mundo se trata de ganar y de acumular los bienes materiales y de que todo aquello que hemos logrado, todo aquello con que nos hemos enriquecido, se conserve o se incremente. Sin embargo, Jesús acaba de decirnos unas palabras antes del relato que nos toca el día de hoy, que les leo a manera de repaso, cuando dice Jesús en el verso 29 de Lucas 18, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir más en esta vida y en la venidera. Jesús nos está invitando no a acumular, sino a abandonar, no a atesorar las cosas de esta tierra, sino a desprendernos de ella o a ponerlas en un lugar secundario con respecto a nuestro amor por Dios, al lugar que le damos a Dios, a la importancia que otorgamos al reino de los cielos. Ahora vamos a comenzar con esto en mente, con los versículos 31 al 34 de Lucas 18. Lucas 18, 31 al 34. La Biblia que nos acompaña el día de hoy es un ejemplar muy interesante porque en cuanto a traducción, fue la primera traducción católica hecha al español en 1790 por el sacerdote Felipe Schio de San Miguel, dedicada al rey Carlos IV. Aquella edición príncipe que ya presentamos en alguna ocasión estaba en español, en latín y con los comentarios. Bueno, pero esa traducción católica la va a retomar en el siglo XIX una sociedad bíblica protestante. Las sociedades bíblicas se fundaron a principios del siglo XIX. Me refiero a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que tenía entre sus propósitos llevar el Evangelio, llevar la Sagrada Escritura a los países católicos de España, más cerca de Inglaterra, pero también a los países católicos de América. Así que editó esta Biblia, voy a tomar ahora la Biblia, editó esta Biblia que originalmente se había hecho en 10 tomos para imprimirla en un solo volumen. Para ello hubo que quitar las columnas en latín, los comentarios de la patrística, de la escolástica y los libros deuterocanónicos. Así pues, una Biblia católica, editada por una sociedad protestante, a fin de que la palabra de Dios pudiera arribar y ser conocida en los países hijos de la Contrarreforma, donde hasta esas fechas la Biblia seguía siendo un libro prohibido. Y entonces a México llegó en el 25 de abril de 1827 un misionero escocés llamado Diego Thompson, que tenía estas Biblias, estos Nuevos Testamentos de la misma versión, para distribuir en la República Mexicana. En Veracruz recogió su cargamento y a lomo de mula fue viajando de ciudad en ciudad hasta la capital, pasando por Puebla, después hacia Querétaro y otros lugares para llevar la Biblia. Un cargamento aproximado de 10,000 Biblias y Nuevos Testamentos. Este es uno de esos ejemplares de los primeros que llegaron a nuestro país en español. La Biblia en español llegaba apenas en ese entonces. No había más que Iglesia Católica en México, no había iglesias evangélicas, así que quienes recibieron estos ejemplares pues eran licenciados, profesores, sacerdotes, todos pertenecientes a la Iglesia Católica. Voy a leer estos versículos del 31 al 34. Y tomó Jesús aparte a los 12 y les dijo: mirad
vamos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que escribieron los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido y azotado y escupido. Y después que le azotaren, le quitarán la vida y resucitará al tercero día, dice aquí. Mas ellos no entendieron nada de esto, y esta palabra les era escondida, y no entendían lo que les decía. Bastante parecido a la traducción de Casiodoro de Reina, porque de hecho Schio va a seguir en varios pasajes a Casiodoro, aunque él traducirá del latín al castellano. Bien, entonces retomo el verso 31. Jesús platica con sus 12 apóstoles, que son apóstoles y son discípulos, tomándolos aparte de las multitudes y ya como brindándoles una enseñanza más profunda, no secreta, porque él mismo enseñará a proclamar todo lo que él ha dicho, pero sí en ese momento una enseñanza más reservada para ellos. Les dice que va hacia Jerusalén. Recordemos que desde el capítulo 12 de Lucas se nos ha indicado ya que Jesús comenzó a dirigirse en ese camino hacia Jerusalén. Y hemos insistido que ese era el camino hacia la muerte. Por eso es que ahora Jesús tiene que hacer lo que a veces hace un padre o lo que hace un maestro, un padre con sus hijos, un maestro con sus discípulos, cuando necesita llamarlos aparte y comunicarles algo muy importante, algún tema que cuando menos por ese momento no es conveniente que otras personas lo sepan, y les dice, he aquí, subimos a Jerusalén. Es una expresión de los judíos que de cualquier punto hacia Jerusalén se dice subir a Jerusalén. Ciertamente Jerusalén está hacia la colina del monte Sión, y en ese sentido sí es un subir, pero sobre todo por el carácter de ser la ciudad donde estaba el templo, y por una forma reverente, siempre en dirección a Jerusalén, se decía subir a Jerusalén. Y cuando se iba de Jerusalén hacia otro lugar, se decía descender de Jerusalén. Por eso Jesús les dice, subimos a Jerusalén. Les reitera esa ruta en la que ya hemos tenido muchos episodios de discusiones con los escribas, de milagros, de sanidades y también de parábolas que ha enseñado el Maestro. Y luego dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. En Jerusalén se cumpliría lo que estaba escrito por los profetas. Bueno, este es un tema complicado, es porque en la Biblia no hay la idea de un destino inexorable, un destino que no se puede cambiar. No hay una idea fatalista. No es que algo está escrito o profetizado y tiene que suceder así, no puede ser de otra manera. En la Biblia la profecía tiene otro sentido. Dios, por supuesto, sabe todo lo que va a ocurrir porque Él es omnisciente. Esta característica de su omnisciencia, de saber lo que todavía no pasa, se llama presciencia, una ciencia anterior, presciencia. Sin embargo, cuando Dios nos da un mensaje, en este caso la profecía es un mensaje de parte de Dios, la profecía siempre tiene un carácter de invitación. No elimina la voluntad del hombre, la profecía no elimina la libertad humana, es siempre una invitación para que, llegado el momento, esa persona o ese pueblo, en el tiempo y en el espacio en que existen, tomen la decisión ante la invitación divina. Dios ya sabe qué vamos a responder a una invitación suya. Si la vamos a aceptar o la vamos a rechazar, Dios ya lo sabe, pero Dios no decide por nosotros. Este es el punto importante. Cuando Jesús dice, vamos a Jerusalén para que se cumplan las palabras de los profetas,
No es que Jesús está buscando alguna profecía que de alguna manera Él pueda jalonear y decir, yo puedo cumplir esta profecía y ser el Mesías. No. Ya lo hemos visto en el desierto ayunando 40 días para entender la voluntad de su Padre. Ya lo hemos visto orando toda la noche en la montaña. Lo hemos visto apartarse a lugares desiertos para orar. Y en todas esas ocasiones, lo que Jesús está haciendo es buscar y entender la voluntad de su Padre. Por supuesto, la voluntad de Dios no puede ser entendida sin un estudio minucioso de las Escrituras. Usted y yo no podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos entender qué puede querer Dios en este problema que hoy enfrentamos, de cualquier índole, si no meditamos seriamente, comprometidamente, las Sagradas Escrituras. Jesús cada sábado iba a la sinagoga a escuchar la lectura de las Escrituras, escuchaba y memorizaba, y en la semana repasaba y rumiaba y meditaba, y cuando iba a orar recordaba las palabras de la Escritura, como tenemos que hacer nosotros, para entender lo que Dios quería para él. Y por eso cuando el diablo le tienta para ser un Mesías glorioso, cuando sus discípulos están esperando que él sea un Mesías guerrero, un Mesías rey político, cuando su propia madre quiere llevárselo a la casa porque piensa que ha perdido el rumbo, Jesús no se deja seducir por el cuadro de un Mesías triunfante que impone su victoria, obligando a las naciones a obedecerlo. Jesús encuentra en la Escritura otro cuadro que no es tan evidente y que solo puede descubrirlo el que tiene un corazón manso. Porque así decía Jesús, antes que exaltar su propia divinidad que la tenía, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en esa mansedumbre y en esa humildad, en las Escrituras Jesús descubría que había otro panorama, otro cuadro, otro tipo de Mesías. El Mesías sufriente, el Mesías rechazado, el siervo de Yahvé que sería asesinado. Y por supuesto que Jesús en muchas ocasiones tenía que debatirse en oración y en meditación, Padre, ¿qué tipo de Mesías debo ser? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Será acaso que no tengo que imponer tu reino? ¿No es acaso tu voluntad, tu deseo, que todos los hombres te obedezcan, que frente a tanta injusticia yo pueda usar mano dura y traer la paz y la rectitud a este mundo para que los hombres ya no sean oprimidos por otros hombres? Eso suena muy bien. Pero el Espíritu Santo iluminaba la mente de Jesús en su naturaleza humana. Recuerde que Cristo, Mesías, significa ungido del Espíritu. Y ahí está el Espíritu Santo iluminando la Escritura para que él entienda la voluntad de su Padre. De la misma manera que usted y yo no vamos a recibir una señal milagrosa, no va a venir un ángel a decirnos lo que tenemos que hacer, y tampoco acepte usted si un profeta supuesto viene a darle instrucciones de lo que usted debe de hacer. No. Es meditando la Escritura, orando y escuchando la voz del Espíritu Santo, con un corazón humilde, dispuesto a obedecer. Es la única manera en que Dios nos puede hablar y nosotros escuchar su voz. Si nuestro corazón no es dispuesto, no es obediente, no vamos a escuchar su voz. Si no estudiamos la Biblia, no vamos a escuchar su voz. Si no meditamos lo que hayamos leído aquí y tratamos de aplicarlo a nuestra vida, tampoco vamos a escuchar su voz. Y si no vivimos atentos a la voz suave, rumorosa del Espíritu, podrán más nuestras apreciaciones y opiniones. Por eso Jesús encontró en la Escritura profecías que no tenía él que forzar para que se cumplieran,
simplemente él tenía que caminar en la dirección del Espíritu Santo, y ahora él tenía más claro que el momento de su juventud, o más claro que en el momento de haber ido al desierto, que el final de su tarea era la muerte. No un reino victorioso en ese momento, no, la muerte. Lo tenía claro y lo encontró en escrituras a las que se refiere aquí como las profecías. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 2, en el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Recuerde que la palabra hebrea ungido es Mesías. Entonces aquí diría, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Jesús entendió que las naciones se levantarían contra el Mesías. En el Salmo 22, que es un retrato de la cruz, y que si es un salmo atribuido a David, si en realidad es de David, 1000 años antes de que esto sucediera, nos está dando el retrato. El Salmo 22 solo voy a leer versos 12 al 14. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi lengua se secó a mi paladar, he sido puesto en el polvo de la muerte, etc. Verso 15. Jesús, a pesar de lo que, como cualquiera de nosotros puede desear, éxito, seguridad, vivir, ha entendido estos pasajes, estos mensajes, y está dispuesto a obedecer a Dios. Sabe, como lo sabrá Pablo muchos años después, que el camino a Jerusalén es el camino al martirio. El profeta Agabo le dijo a Pablo, si vas a Jerusalén te va a pasar esto. Y Pablo dice, voy, porque tengo que hacer lo que Dios me pide. También Jesús sabe a dónde va. Vamos a Jerusalén, le dice a sus discípulos, para que se cumplan las profecías. Isaías 52 y 53, profecías del siervo sufriente, donde dice que será rechazado, desconocido, que será azotado, que será asesinado, que será muerto por el pecado de todos nosotros. También las tipologías. Isaac sacrificado por su propio padre. Las tipologías del cordero sacrificado por los pecados. Esas son tipologías. Las profecías con respecto al Hijo del Hombre. Recuerde que el término Hijo del Hombre es un título mesiánico que surge entre el final del Imperio Persa y el principio del Imperio Romano. ¿Qué sucede con Israel entre el Imperio Persa y el Romano? El Imperio Griego. La Biblia no nos cuenta eso en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina antes, termina en Segundo de Crónicas, en Esdras y Nehemías, con el Imperio Persa. Algunos libros, como los libros de Macabeos, nos contarán el periodo griego. En ese periodo, la teología judía se sigue desarrollando y aunque tenemos muy poco de ello en la Biblia, por ejemplo el libro de Daniel o el libro de Zacarías, el de Malaquías, hay muchos otros libros judíos de aquella época, aunque no estén en el canon, como el libro de Enoc o el Apocalipsis de Esdras. Y en esa literatura judía, que podemos decir no es canónica, ciertamente, pero tampoco es mala, porque nos permite conocer el pensamiento teológico que se irá forjando
como contexto donde va a surgir el Nuevo Testamento. Y es en esa literatura, de la que digo el libro de Daniel es solo una muestra, se acuña el término Hijo del Hombre, que en términos lo más sencillos posible querrá decir un ser humano celestial. Sí es un ser humano, pero está en el cielo y es perfecto y es modelo de todos los seres humanos. Un ser humano que, según dice el libro de Enoc, tendrá la autoridad para juzgar a todos los seres humanos y a los ángeles, para resucitar a los justos y para que los justos caminen con Él eternamente y con Él coman. Retomando entonces esta teología judía que Jesús conocía, porque es significativo que en el Evangelio de Lucas y en los demás evangelios, por supuesto, pero sobre todo en Lucas, Jesús en general no se diga el Cristo, y no es que no lo sea, por supuesto que lo es, pero el título preferido que Jesús se da, según los evangelios, es el Hijo del Hombre. Por eso, lo que estoy diciendo es que el concepto desarrollado entre el siglo IV y el siglo I antes de Cristo por la teología judía fue reconocido por Jesús como correcto al punto de haber asumido él el título el Hijo del Hombre, es decir, el hombre celestial. Cuando el Nuevo Testamento nos revela con más claridad la doctrina trinitaria, entonces entendemos que el Hijo del Hombre es además el Hijo de Dios hecho humano. En tanto que Hijo es Hijo de Dios, por supuesto, pero además es Hijo del Hombre, porque por supuesto fue engendrado por Jesús en el vientre de María, pero porque así como es encarnado, toma exactamente ese papel, esa autoridad que los profetas tenían prevista sobre aquel que juzgaría a los vivos y a los muertos. Pero si el Hijo del Hombre del libro de Enoc es glorioso, Jesús ha encontrado que antes de eso, el Hijo del Hombre sufrirá el rechazo, la humillación y la muerte. Por eso, en el siguiente verso, regreso a Lucas 18, y en el verso 32 dice: ¿por qué se van a cumplir las profecías? Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. El Mesías esperado por siglos, el anhelo producido por el sufrimiento de centurias de que llegara un Mesías, ese era el anhelo del pueblo judío. Y cuando ese Mesías apareció en la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero, paradójicamente, los líderes de ese pueblo que esperaba al Mesías lo rechazaron y lo entregaron a los gentiles. Esto es importante porque aunque para Dios gentiles y judíos somos iguales, y esto debemos asimilarlo muy bien, para Dios no hay diferencia entre el judío y el gentil. Sin embargo, en la religión judía, el gentil era inferior para los judíos. Ellos consideraban que el gentil era un perro, era una persona inmunda, una persona que no pertenecía al pacto, que no pertenecía a las promesas de Dios. Así que lo que es significativo es que aquellos que se consideraban pueblo elegido, herederos de las promesas, y que menospreciaban a los gentiles, hayan tomado a su propio Mesías y lo hayan entregado en manos de los gentiles para que lo mataran, es decir, de los romanos. Porque pues a los judíos no les era lícito matar personas si no era bajo la perspectiva del derecho romano. Así que tuvieron que entregarlo a Pilatos, como todos sabemos y estudiaremos en los últimos capítulos del Evangelio. El Mesías judío, esperado por los judíos, sería entregado en manos de los no judíos.
cuando el judío menospreciaba al gentil, es, repito, muy significativo que haya entregado al Mesías así. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Este es el versículo que vamos a leer en griego. Vamos a ver si podemos tener en pantalla el verso 32 de Lucas 18. Ya lo tenemos. Dice, paradoscícete, porque será entregado, gartis ethnesin, a los gentiles, a los etnos, a las naciones, que empecícete y será escarnecido, que ibricícete y será afrentado, que emficícete y será escupido. ¿Por qué he puesto este versículo como centro de la reflexión de hoy? ¿Por qué poner, digamos, el versículo que insiste o subraya, destaca que Jesús sería escarnecido, entregado, afrentado, escupido? 4 cosas, ¿no? 4 cosas. Al ser entregado a los gentiles es rechazado, por supuesto. Escarnecido quiere decir que se burlaron de él, lo menospreciaron. Afrentado quiere decir que lo torturaron, y escupido. Una de las acciones de mayor desprecio que podríamos dirigir a otra persona. ¿Por qué poner al centro este versículo? Porque quiero que lo relacionemos con el verso 29. Comenzamos por el verso 29, que habla de dejar la casa, los padres, los hermanos, la mujer, los hijos por el reino. ¿Qué está dejando Jesús ahora por el reino? En el verso 32. Jesús está dejando su vida por el reino de Dios. Recuerde que lo importante del reino es el rey. Jesús está dando su vida en obediencia al rey. Jesús está dando su tiempo. Está ofreciendo, sacrificando cualquier oportunidad de casarse, de tener hijos, de disfrutar una vida cómoda. Está ofrendando la posibilidad de ser un Mesías poderoso, un rey lleno de tesoros, de reconocimiento, de fama, de pleitesía. Está dejando de lado el ser un hombre tan poderoso que dominara el mundo, que a través de sus milagros pudiese lograr que toda la gente hiciera lo que él quisiera. Jesús está ofrendando absolutamente todo. No hay algo que Jesús se haya reservado para sí. Recuerde que Lucas no cambia de tema repentinamente. Lo que hace Lucas es simplemente unir un episodio con otro, para mostrarnos de esa manera que hay una continuidad de pensamiento, hay un hilo conductor. ¿Cómo se relaciona eso que Jesús había dicho antes de dejarlo todo por Dios? En aquel relato, ¿no?, del hombre rico que le preguntó a Jesús, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y que Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y él no quiso. Y entonces Pedro había preguntado que si era tan difícil salvarse, ¿quién podría salvarse? Y entonces Jesús dijo, porque más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, pero que aquel que deja padre, madre, casa, todo por Dios, recibirá muchas veces más. ¿Cómo se relaciona esto con lo que sigue? Ahora Jesús está diciendo, en cuanto termina de hablar con esas personas y le dice, hay que dejarlo todo, ahora le dice a sus discípulos, vamos a Jerusalén para que ahí se cumplan las profecías, porque ahí el Hijo del Hombre, es decir, yo, estaría diciendo Jesús, yo seré escarnecido, afrentado, entregado, traicionado, escupido. La escena que tengo detrás es Jesús platicando con sus discípulos. He querido escoger esta escena precisamente
para que imaginemos qué tan interesantes, importantes y maravillosos fueron aquellos momentos, siempre todos los momentos en que Jesús podía platicar de cerca con sus discípulos y mostrarles enseñanzas que el mundo no puede sobrellevar. Y usted y yo somos discípulos. El Señor también quiere enseñarnos muchas cosas en la intimidad. Y entonces, Jesús está dándolo todo, porque Jesús va hacia la muerte. ¿Por qué? Porque la exigencia amorosa es dejarlo todo. La exigencia amorosa es dejarlo todo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos reservamos algo que Dios nos pidiera, en realidad entonces no nos estaríamos entregando. Y les puse el ejemplo de Abraham. Si Abraham le hubiera dicho a Dios, pídeme otra cosa, no me pidas a mi hijo, pídeme todos mis bienes, todas mis riquezas, pídeme todos mis siervos, pídeme mi propia vida, pero mi hijo no te lo doy. Si él se hubiese reservado para sí su hijo, eso significaba que amaba a Dios, sí, pero había una parte de su corazón en la que no amaba a Dios. Y por tanto, ese amor no era o no hubiera sido una entrega total. Y si entendemos que el amor es una entrega total, entonces el amor implica dejarlo todo. Así que cuando el Padre le dice a Jesús, tú vas a mostrarle a los seres humanos que yo les amo tanto, que tú les amas tanto, que estás dispuesto a dejarte matar por ellos, que yo estoy dispuesto a que esos hombres te maten. Y que aún haciendo eso, cometiendo ellos ese hecho nefando, les perdonamos, les aceptamos, les brindamos la vida eterna. Esa es tu tarea, es la tarea de Jesús. Y en su respuesta de amor al Padre, Jesús lo ha dejado todo. Insisto una vez más que la teología o la doctrina de prosperidad está tan equivocada, porque no solo acabamos de ver que Jesús le pidió al hombre rico que se deshiciera de lo que tiene y lo repartiera a los pobres, sino que además Jesús insistió en que era más fácil que pasara el camello por el ojo de una aguja, y porque luego insistió otra vez, dejar casa, padre, hermanos y todas las cosas por el reino de Dios. Y algunos de la doctrina de prosperidad se atreven a decir que Jesús era una persona rica, que Jesús tenía ropa muy cara, que cuando Jesús se subió al pollino eso era como hoy viajar en un automóvil lujoso, de los más lujosos. Todo eso son mentiras. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando quisieron seguirlo unos jóvenes, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús les advirtió que seguirlo a Él no es garantía de riquezas. En todo caso, es una perspectiva de renuncia. Y Jesús había renunciado. Acuérdense que Jesús pudo haber sido efectivamente tan rico como hubiera querido. Eso está ilustrado en la tercera tentación. Cuando el diablo le dice, si me adoras, por supuesto no es que Jesús realmente hubiese sido invitado a hincarse ante una imagen que fuera un diablo, es un pensamiento en su corazón que invita a Jesús a amar la riqueza, a adorar la riqueza. Y entonces la tentación dice, todo esto te daré, las riquezas y el poder del mundo. Jesús pudo haber sido rico, sí, efectivamente, pudo haber sido el más poderoso, pero estamos viendo que Jesús ha renunciado a todo eso. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Cuando nos dice, deja a tus padres, deja tu casa, deja a tus hijos, deja todo lo que estorba,
no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Él lo hizo en primer lugar. Él dejó su gloria. Para comenzar, Él dejó su gloria, su eternidad, su trascendencia en la que Él no tenía por qué sufrir. Dejó su gloria y vino a este mundo. Y al venir a este mundo dejó el poder y las riquezas para nacer en un establo, ser un carpintero y un predicador pobre, itinerante. Y después no solo dejó la riqueza y la fama, dejó la propia vida. Y la dejó primero porque todo su tiempo lo usó sirviendo, viviendo para los demás. Allí estaba ya ofrendando su vida. Pero también porque cuando aceptó que lo asesinaran en Jerusalén, estaba ofrendando su vida. Y no la estaba ofrendando de una manera que podríamos decir ante los ojos de los demás fuese honorable. Quizá haya muertes honorables en cuanto a que los que observan puedan estar agradecidos y decir, es un gran héroe. Este que ahora muere por nosotros es un gran héroe. Cuando algún terrorista islámico logra su cometido y muere en el intento, allá en los ámbitos del Islam radical, no todo el Islam, los grupos radicales, van a exaltarlo como el héroe que ha muerto. Diríamos que a sus ojos es una muerte honrosa. Jesús no enfrentaría una muerte honrosa, una muerte ignominiosa, la muerte de los criminales. Por eso el énfasis, ¿no? Será entregado, será escarnecido, será afrentado, será escupido. Entonces Jesús ha estado dispuesto a dejarlo todo. Vayamos haciendo la hilación. Jesús ha invitado y le ha dicho a Pedro, déjenlo todo. Y ahora les ha dicho, vamos a Jerusalén, porque ahora es Jesús quien tiene que darlo todo. ¿Y por qué va a darlo todo? A fin de cuentas, ¿por qué tenemos que darlo todo? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿No será Dios muy exigente? Cuando Pedro pregunta por qué, ¿quién será salvo así si es tan difícil? ¿No podríamos nosotros también decir, Señor, ¿por qué pones parámetros tan altos? ¿No quieres que casi nadie se salve? ¿No podrías haber hecho algo más sencillo para nosotros? Bueno, si el problema del hombre es la separación respecto de Dios, la única solución es la reunión. Y la única posibilidad de la reunión es el amor, porque el amor es lo que une a dos seres. Entonces Dios tomó la iniciativa de reunirnos con Él. ¿Cómo? Dando su ser entero, sin reserva, muriendo en una cruz. Y por eso la única posible respuesta de nosotros es también darlo todo en respuesta amorosa. Como he insistido otras ocasiones, el amor es todo o no es. No puedo decir te amo con la mitad de mi corazón. Te amo con casi todo mi corazón, pero hay ciertas cosas que no te puedo aceptar o que no haría por ti, o una parte con la que pues hasta allá no te amo. ¿Es todo o no es amor? Por eso el ejemplo de Abraham, por eso la insistencia de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando Dios está diciendo, déjalo todo por mí, sea como ya explicamos en sentido inmediato, literal o simplemente de disposición del corazón, lo que está pidiendo Dios es una entrega total. Tal vez, Señor, tú me digas que ahorita efectivamente yo me deshaga de este libro y se lo regale a alguien. Tal vez me estás pidiendo que lo conserve y lo cuide, pero lo que debe de haber de disposición en mi corazón es que en el momento en que tú me pidas algo, yo te lo doy. Y por eso hay esta unión, este hilo conductor en el pasaje, ¿no? Dejarlo todo por el reino, ahora Jesús lo deja todo por el reino. ¿Por qué tan alta la exigencia? Era mi pregunta. Porque no puede ser de otra manera. Dios no está pidiendo que yo le dé un poco de mi tiempo. Dios no dice, bueno, mira, si tú
rezas un rosario por las tardes, o en el caso de los evangélicos, por la mañana tienes tu tiempo devocional, ya está bien, eso es todo lo que necesitas darme. Dios no te está pidiendo eso. Dios no está pidiendo tu dinero o nuestro dinero. Dios no dice, bueno, mira, si tú das una buena ofrenda, asunto arreglado. No se trata de comprar indulgencias, ¿no? Dios no me está pidiendo nada más que aquello que yo ame más. Porque eso que yo ame más es exactamente lo que demostraría que estoy dispuesto a darle todo. Jesús dio su vida por aquellos que amaba por nosotros. Así que ahora voy al verso 34, porque en el verso 34 dice, pero ellos, es decir, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. 3 formas de decir lo mismo, ¿no? Hay una reiteración aquí. Nada comprendieron, es una forma. Esta palabra les era encubierta, es otra forma. Y tercera, no entendían. O sea, 3 veces, de 3 maneras, se dice el mismo asunto. Los discípulos no entendieron. ¿Esto qué significa? Que para los seres humanos es muy difícil comprender lo que Dios quiere de nosotros. La mayoría, y aquí pienso en las personas religiosas, ¿no? Los que somos religiosos, evangélicos o católicos, en el buen sentido de la palabra religioso. No vaya usted a pensar que estoy haciendo un uso peyorativo de la palabra y diciendo, ya los religiosos, yo no. No. Todos los que seguimos la religión cristiana, en general tendemos más a pensar que Dios quiere algo de nosotros. Que Dios quiere algo de nosotros. Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, o no tener pecados tan grandes, o dejar ese pecado especial, o nuestro dinero, o nuestro trabajo en la obra de Dios. Pero hoy yo le digo, Dios no quiere nada de nosotros. No, Dios no quiere nada de nosotros. Dios nos quiere a nosotros. Me quiere a mí. Le quiere a usted. Cuando los discípulos están diciendo, todo lo hemos dejado, ¿qué vamos a ganar? Todavía hay un interés. Bueno, yo sigo a Dios por interés y la mayoría de las personas sigue a Dios por interés. Porque necesito que Dios me sane, porque necesito que Dios me ayude, porque necesito que Dios me consuele, porque no quiero ir al infierno. Buscamos a Dios por lo que necesitamos. Ese es todavía un nivel necesario y correcto, sí, pero todavía muy inmaduro de seguir a Dios. Otro nivel es, bueno, sí, ya Dios me está dando mucho de lo que yo le he pedido. Ahora, ¿qué le tengo que dar yo a Dios? Y pensamos que hay que darle algo para estar bien con Él, incluso para que nos conteste nuestras oraciones. Como digo, ¿qué te voy a dar, Dios? Más tiempo de mi hora devocional. ¿Qué te voy a dar? Pues más ofrenda. ¿Qué te voy a dar? Pues más estudio de la Biblia. Es un nivel todavía inmaduro de relacionarnos con Dios. Dios no está poniendo su mira, sus ojos, en si tus pecados son grandes o chiquitos o poquitos o muchos. No está poniendo sus ojos en si ofrendaste mucho o poquito o si oras 5 minutos o 2 horas. Dios está mirando si tú te entregas o no te entregas. Si eres de Él completamente o no eres de Él. Si Él está en primer lugar en tu corazón, en tu vida, en tu pensamiento, en tus deseos o no. Los discípulos no entienden esto. ¿Por qué no lo entienden? Porque si de 3 maneras diferentes se nos quiere dejar perfectamente claro que no entendían, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué no entendían? Porque quizás estamos en la misma situación que ellos y nosotros tampoco entendemos. Efectivamente,
Y no es que quiera insultar a nadie, pero cada predicador que se levante en el púlpito a decir que Dios quiere que tú seas rico, no ha entendido esta palabra. Como dice aquí, esta palabra les estaba encubierta. Cualquiera que predica que ofrendes para que se te multiplique, cualquiera que lo escucha y lo acepta, cualquiera que se la pasa decretando para tener mayores riquezas, cualquiera que se la pasa ofrendando, sembrando para que Dios le recompense, cualquiera que sigue creyendo que ser cristiano y ser hijo de Dios significa que Dios quiere que tengas una buena vida, que tengas un buen trabajo, que tengas un buen carro, que te vaya muy bien, no ha entendido esta palabra. Y usted estará de acuerdo conmigo que es la mayoría de los cristianos no han entendido esta palabra. ¿Y cuál es esta palabra? Que el Hijo del Hombre y nosotros, porque Él es el ejemplo y nosotros seguimos su ejemplo, estamos aquí para despojarnos de todo y para que el mundo nos rechace, nos afrente, nos escupa, nos persiga. Si no hemos entendido que tenemos que llegar a esa renuncia y a esa aceptación de la humillación, porque estamos ofrendando nuestra vida por amor, porque ofrendar nuestra vida, eso es el amor que Dios está esperando de nosotros, como Él lo hizo por nosotros. Si eso no lo hemos comprendido, entonces estamos igual que los discípulos y no hemos entendido nada, y de nosotros también se tendría que decir, no comprendieron estas cosas. Esta palabra les está encubierta y no entienden lo que dice Jesús. Dios quiera que esas indicaciones no se digan de nosotros. Los discípulos no entendían porque iban tras el amor de las cosas finitas. El deseo de la riqueza es un amor por las cosas finitas. El deseo de una buena vida o de poner en prioridad el bienestar de mi familia o de lo que sea, de mi prosperidad, de mi negocio, de mi profesión. Insisto, muchas de ellas cosas legítimas, que no son pecaminosas, legítimas. Pero ponerlas en prioridad, no rendirlas al reino, no sacrificarlas al reino de Dios, es ir en pos de la finitud, de aquello que no es Dios. Todo lo que no sea Dios es finito. Y cuando estamos amando y yendo y prefiriendo y buscando por sobre todas las cosas, cualquier cosa que no es Dios, vamos en pos de lo finito. Y cuando vamos en pos de lo finito, estas palabras que dijo Jesús no nos caben en la cabeza. Trate usted de explicarle a alguien que predica estas doctrinas de prosperidad o que las ha asumido, y va a considerar que usted está loco, que usted no tiene fe, que usted no tiene visión, que es usted el que no ha entendido la Escritura. Va a decir, no, pues yo estoy ofrendando y Dios me está ayudando a pagar mis deudas, y yo sé que si yo sigo ofrendando, Dios me va a hacer una persona rica, porque la Biblia dice que Cristo vino para que seamos ricos, porque Dios quiere que prosperemos como prospera nuestra alma, y le va a sacar versículos de por aquí, de por allá, porque no ha entendido esta palabra. Y esta palabra es muy sencilla. Si tú amas, lo das todo. Esa es la palabra tan sencilla. Leí el verso 34 y a propósito me salté el 33 para cerrar con el 33. Acompáñeme al 33. Después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. No solo lo escupirán, lo escarnecerán, sino le azotarán y le matarán. Hasta allí, pues todavía no vemos nada positivo, ¿no? Solo ese sufrimiento. Pero para que el amor crezca, tiene que crecer en el sufrimiento. Recuerdo hace no mucho que me invitaron a un programa de estos nefastos, ¿no?, donde se quería defender que los jóvenes hagan pornografía. Y yo les dije que el amor era el sacrificio por el otro. Y de inmediato protestó la locutora y protestaron los jóvenes que estaban allí. Dijeron que el amor no podía ser sufrimiento. Ellos esperaban que el amor fuera
puro deleite, maravilla, un lecho de rosas o caminar entre flores. El amor verdadero es sufrimiento, es doloroso, es entrega. Entrega muchas veces agónica. Por eso cuando Jesús está diciendo lo que Él va a hacer o lo que Él le van a hacer, y Él está dispuesto a ofrendar su propia vida, no solo su casa, no solo sus padres, no solo a poner en segundo lugar a sus hermanos o lo que Él hubiese tenido o poseído, sino su propia vida, hasta el sacrificio más difícil, más intenso, más doloroso. Un sacrificio que le infligirían, que le provocarían a aquellos que Él amaba. No solo estoy sufriendo por ti, tú, a quien más amo, eres quien me está infligiendo ese dolor. Así es como Jesús estuvo dispuesto. Pero, dice Jesús, al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. El domingo pasado, y olvidé explicar, había una imagen de un Jesús resucitado y Tomás y los discípulos alrededor. ¿Por qué puse esa imagen allí? Precisamente porque cuando Jesús dice en el verso 30 que quien haya dejado todo por Él recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, y yo les insistía, ¿y qué es ese muchas veces más? Yo le voy a dar algo por Dios, ¿qué es ese muchas veces más que Dios me va a dar? Y decíamos, no es algo material. No le voy a dar una Biblia y me va a regresar 100 Biblias. Sería una buena inversión para el Museo de la Biblia. No le voy a dar un hijo y me va a dar 100 hijos. Ese mucho más, que es la recompensa del que ha dejado todo porque se entregó en amor, es Dios mismo. Por eso la ilustración era cómo los discípulos habían obtenido a Jesús resucitado y cómo estaban gozosos ahora, porque nuestra recompensa, y así es el título de nuestra plática, Dios es la recompensa, nuestra recompensa es Dios. Cuando decidimos dejarlo todo por Dios y cuando Él nos pide algo y estamos dispuestos, mientras nos dure la vida y la existencia en esta tierra, debemos tener claro que la recompensa es Dios. Y recompensa entre comillas, porque no es algo que merecemos. Simplemente Dios nos amó, porque así quiso Él, nada le obligaba y no lo merecíamos, pero Él nos amó. Y entonces cuando nosotros respondemos en el mismo tono, en la misma armonía del amor, entonces Él, el amado, es nuestra recompensa. Y eso es lo que quisiera yo que guardemos en nuestra mente. Dios es el paraíso, Dios es el reino, Dios es la salvación, porque el amado es la recompensa. Cuando amamos a alguien, ¿qué podría satisfacer nuestro corazón? Que nos diera algo, un regalo, pero que no nos amara. Que nos diera 10 minutos de compañía, pero que no nos amara. ¿O cualquier otra cosa? No. La única meta y la búsqueda del amor es el amado. Por eso no imaginemos ante todo y que no nos interese por sobre todo que el paraíso sea un jardín, o que el cielo sea una ciudad de oro, o que la vida sea eterna y nunca nos vayamos a morir. Todo eso y muchas otras cosas más, que así serán, algunas simbólicas, otras reales, pero que así serán, una gran bienaventuranza, bendiciones inimaginables, sí es cierto, pero la recompensa auténtica, lo que en torno a lo cual debemos ir en pos, es el amado. Dios es la recompensa. Si es inmaduro buscar a Dios para que me dé, para que me sane o me ayude, si es inmaduro decirle a Dios, te doy este esfuerzo, te doy este trabajo, ¿por qué es inmaduro? Porque no es todavía un darnos por completo. Igualmente es inmaduro estar esperando de Dios lo que nos va a dar.
hasta que no podamos mirar con los ojos de nuestro espíritu que Dios es la recompensa. No voy tras la sanidad de mi cuerpo, aunque cuántas veces la quisiéramos. No voy tras la provisión de todos los bienes que me hacen falta, aunque qué gusto me daría. No voy tras el hecho de que Dios me solucione los problemas que me agobian, con cuyo peso me asfixio. No voy tras eso. No voy tras lo que Dios me pueda dar, ni tras lo que yo le pueda dar. Voy en pos del amado nada más, de la persona misma. Voy en pos de Dios y lo único que le puedo dar es a mí mismo. No, por supuesto, si le doy mi ser, mi persona, pues todo es de Él y yo soy un mayordomo, pero no cometamos el error de quererle darle algo. Tenemos que darnos nosotros. Así, la vida eterna, con todo y que seguramente estribará en un mundo sin muerte, sin dolor, en el mundo tal y como Dios lo pensó y lo creó, y podremos ser muy felices disfrutando todo lo que ahora no podemos disfrutar. No será lo más importante. Lo más importante es el matrimonio amoroso entre Cristo y la Iglesia. Es el momento de la intimidad de los esposos, de Cristo y la Iglesia. Aún en la vida terrena, muchísimas de las cosas que usted pueda vivir con su familia y que son muy agradables, como ir de paseo o salir a comer o descansar o jugar en la casa, hay otro tipo de intimidad entre los que se aman, que es la que indica cómo el deleite de la comunión con Dios es inefable, es decir, no hay palabras para decirlo. No hay palabras. Y la vida eterna es el deleite más grande, no por lo que hay, por lo que hagamos o por lo que nos den, sino por la intimidad indescriptible, íntima, donde el amado y nosotros nos deleitaremos mutuamente. Y por eso, desde ahora, desde nuestro caminar hoy, nos identificamos con las palabras de Jesús, de dejarlo todo y recibiremos muchas veces más, pero no de cosas, sino algo que vale muchas veces más, el amado. Y que si al igual que nuestro Maestro Jesús, el Hijo del Hombre, tenemos que aceptar el sufrimiento y que nos escarnezcan, que nos rechacen, que se burlen de nosotros, que nos persigan o que nos maten, lo aceptamos porque no nos hemos reservado nada para nosotros mismos. Nos hemos ofrendado a Dios. Nosotros nos hemos ofrendado completamente, absolutamente a nuestro amado.